Hola, mi nombre es Daniel Gonzalo Gómez Revilla Mancilla y en este video indagaremos acerca de la histología del tubo digestivo y de sus principales glándulas accesorias, que son el hígado y el páncreas. El objetivo de este video es que comprendamos no solo la estructura microscópica de cada parte, sino también cómo es que estas adaptaciones histológicas se relacionan con su función. Para organizarnos, seguiremos la misma lógica en cada órgano. Repasaremos las 4 capas histológicas del tubo gastrointestinal, que son mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. Para fomentar un mejor comprendimiento del tema, utilizaremos imágenes de repositorios virtuales de histología, como el Histology Guide, SIU y VC. Esto para poder ilustrar de manera clara cada estructura. Iniciemos con un breve repaso de las capas generales del tubo digestivo. Aquí tenemos una imagen a bajo aumento de un segmento de intestino. Podemos identificar claramente las 4 capas que se repiten a lo largo de todo el tubo digestivo, las cuales son la mucosa, que es la capa más interna. Esta está en contacto directo con el lumen, es donde pasa el alimento y se subdivide en 3 subcapas. El epitelio, que cambia según la región, por ejemplo, es escamoso estratificado en el esófago y columnar simple en el estómago e intestinos. Después tenemos a la lámina propia, que es un tejido conjuntivo vascularizado que sostiene el epitelio. Y por último, a la muscular de la mucosa, que es una fina capa de músculo liso que ayuda a mover el contenido localmente. Posterior a esta capa mucosa tenemos a la capa submucosa, la cual está formada por tejido conjuntivo laxo, con vasos sanguíneos, nervios y en algunas regiones inclusive glándulas. Después tenemos a la capa muscular externa. Esta es la capa responsable de la peristalsis. Generalmente tiene 2 capas. Tiene la capa circular interna y longitudinal externa. Sin embargo, en el estómago de manera especial se añade una tercera capa oblicua para triturar mejor el alimento. Entre estas capas se encuentra el plexo de Auerbach. Este es parte del sistema nervioso entérico. Y bien, por último tenemos a la capa serosa o adventicia. Esta es la capa más externa. Si el órgano está dentro del peritoneo, lo recubrirá la serosa, que es una capa formada por mesotelio y tejido conectivo. Mientras que si el órgano está fuera, o sea, en el retroperitoneo, se reviste de adventicia, que es un tejido fibroso. Y bien, solo para recapitular, aquí están los cambios según distintas regiones del tubo digestivo. En la mucosa, el epitelio cambia según la región. En la muscular externa, en el estómago hay 3 capas en vez de 2, ya que se añade la capa oblicua. Y bien, en la serosa o adventicia, justo como acabamos de decir, la serosa se encuentra en órganos intraperitoneales y la adventicia en segmentos retroperitoneales. Y ahora sí, pasemos a la histología del estómago. En la mucosa, el epitelio es columnar simple y forma fosas gástricas donde desembocan las glándulas. Toda la superficie está cubierta por células mucosas que secretan un moco que es protector del ácido clorhídrico. En la profundidad encontramos 2 tipos de células clave, las cuales son las parietales, también llamadas oxínticas. Estas se observan con un citoplasma eosinofílico y secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Es de importancia aclarar que estas células son vitales para la absorción de la vitamina B12 gracias al factor intrínseco. Y también tenemos a las células principales. Estas son de aspecto basófilo y secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. La mucosa es un tejido conectivo con vasos y sin estructuras muy específicas, y la muscular externa del estómago tiene 3 capas, la oblicua, la circular y la longitudinal.
Gracias a ellas, el estómago mezcla y tritura los alimentos hasta formar el quimo. Y finalmente, la mayoría del estómago está cubierta por la capa más externa, serosa. Pasemos al intestino delgado, que está especializado en la absorción de nutrientes. En bajo aumento vemos las plicadas circulares y las vellosidades, que tienen la función de multiplicar la superficie de contacto. Entre ellas aparecen las criptas de Lieberkühn. Los principales tipos celulares son enterocitos, que estos tienen borde de cepillo y son responsables de la absorción. Células calciformes, que son secretoras de moco y son más abundantes hacia el ilion. Células de Paneth, que se encuentran en el fondo de las criptas, secretan lisosimas y defensinas. Y por último, las células enteroendocrinas, que liberan hormonas que regulan la digestión. La mucosa normalmente es inespecífica, salvo en el duodeno, que contiene glándulas de Brunner. Estas son protectoras de moco alcalino. La muscular externa mantiene sus dos capas clásicas y la externa es serosa, excepto la parte inicial del duodeno, que es retroperitoneal y tiene adventicia. Las diferencias histológicas que podemos encontrar en distintas partes o regiones del intestino delgado son que en el duodeno, este puede presentar más vellosidades planas y escasas. La submucosa está llena de glándulas de Brunner. En el yeyuno, esta presentará vellosidades más largas y con forma de dedos. También presentará plicae más evidentes y una ausencia de las glándulas de Brunner y placas de Peyer. Y por último, el ilion contiene más células calciformes y contiene abundantes placas de Peyer. Las placas de Peyer son acúmulos de tejido linfoide. A veces se extienden hasta la submucosa. Las vellosidades aquí en el ilion son más cortas que en el yeyuno. El intestino grueso completa la absorción de agua y electrolitos y termina de formar las heces. Su mucosa no tiene vellosidades, pero sí criptas profundas con muchas células calciformes. La submucosa es un tejido conectivo que es muy similar al del intestino delgado. En la capa muscular externa, la capa circular es continua, pero la longitudinal se condensa en tres bandas visibles, que son llamadas las tenias del colon. Según la porción, el colon puede estar cubierto por serosa o adventicia. Esto depende si la porción es intraperitoneal o retroperitoneal. Ahora pasemos a la histología del hígado. Este tema es muy importante. Entonces, básicamente lo que podemos encontrar aquí en esta imagen son lobulillos hepáticos. Cada lobulillo hepático tiene una forma hexagonal y tiene una vena central, que obviamente va a estar en el centro, y en los vértices va a tener a las famosas tríadas portales. Las tríadas portales son estructuras compuestas por una rama de la vena porta, una arteria hepática y un conducto biliar. Ahora, los hepatocitos se disponen en cordones radiales y estos están separados por los sinusoides vasculares. Aquí es donde la sangre portal y arterial se mezcla y fluye hacia la vena central. En el espacio de Dice, los hepatocitos contactan con la sangre. Ahí podemos encontrar a las células de Kupfer, que son macrófagos especializados del hígado que se encargan de eliminar desechos, y también podemos encontrar a las famosas células de Ito, que son células que como función tienen el almacenamiento de la vitamina A. Ahora, la bilis producida por los hepatocitos viaja en dirección opuesta al flujo sanguíneo. Entonces, esta viaja hacia los conductos biliares. Un punto importante. Además del lobulillo clásico, existe el concepto de acino hepático, que se define según el área irrigada por una rama terminal de la arteria hepática.
El acino hepático de Rappaport es considerado la unidad funcional más precisa del hígado porque refleja mejor los gradientes de irrigación y oxigenación. Este, como se dijo, tiene una forma romboidal y está delimitado por las dos venas centrales en los extremos y dos tríadas portales en los lados. Se divide en tres zonas. La zona uno, que es llamada periportal. Esta es la más cercana a la tríada portal, recibe primero oxígeno, nutrientes y toxinas. Esta es la más resistente a la hipoxia, pero la más expuesta a tóxicos. La zona 2, intermedia, es la transición entre la zona uno y la zona 3, y la zona 3 o pericentral o centrolobulillar es la más cercana a la vena central. Esta recibe menos oxígeno, por lo que es más susceptible a isquemia y a daño por congestión. Por último, pasemos a la histología del páncreas. El páncreas es una glándula mixta, con dos funciones esenciales, la exocrina y la endocrina. Estas funciones se complementan para asegurar, por un lado, la digestión adecuada de los alimentos y, por otro, la regulación del metabolismo energético del organismo. En cuanto a su función exocrina, esta representa aproximadamente el 98% del órgano. Está compuesta principalmente por los acinos pancreáticos, formados por células acinares que producen enzimas digestivas indispensables para descomponer carbohidratos, proteínas y lípidos. Todas estas enzimas se almacenan en gránulos de zimógeno y se liberan en respuesta a estímulos hormonales y nerviosos, principalmente la colecistoquinina y la acetilcolina. Cada sino pancreático parte de un conducto intercalar, que comienza con una célula característica llamada célula centroacinar. Estos conductos se van uniendo y formando primero los conductos intralobulillares, luego los conductos interlobulillares, hasta llegar finalmente al conducto pancreático principal o conducto de Wirsung, que desemboca en el duodeno junto con la bilis a través de la ámpula de Vater. Además de enzimas, el páncreas exocrino produce bicarbonato. Este es secretado por las células ductales. Por el otro lado, la función endocrina corresponde aproximadamente al 2% del páncreas y se lleva a cabo en los islotes de Langerhans. Estos son pequeños grupos celulares dispersos por todo el tejido pancreático y son más abundantes en la cola del páncreas. Las células beta constituyen alrededor del 60 a 70% de los islotes y secretan insulina, la hormona clave para disminuir la glucosa en sangre al favorecer su captación en músculos, hígado y tejido adiposo, además de estimular la síntesis de glucógeno y lípidos y proteínas. Las células alfa producen glucagón. Este tiene el efecto contrario. Eleva la glucemia al estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Las células delta secretan somatostatina, que funciona como un regulador local, inhibiendo tanto la liberación de insulina como la de glucagón, además de disminuir la motilidad y secreción gastrointestinal. Y por último, las células F secretan el polipéptido pancreático, que regula la secreción exocrina pancreática y tiene un papel en el control del apetito y de la ingesta alimentaria. Bien, por conclusión tenemos que el tubo digestivo está formado por las capas básicas. Sin embargo, en cada segmento presenta adaptaciones histológicas específicas para sus funciones de digestión, absorción o conducción del material de desecho. El hígado y el páncreas, aunque son glándulas accesorias, poseen organizaciones distintas como los lobulillos y acinos hepáticos, acinos e islotes pancreáticos, que reflejan sus funciones exócrinas y endocrinas. Muchas gracias por su atención.